Ahora sí, damos comienzo. Ana, ¿qué nos traes? ¿Qué tema estamos desarrollando hoy? Bueno, ya que estamos hablando de economía, vamos a hablar también de abundancia, ¿no? Así que hoy le traigo un poquito de esta teoría de los instintos, que como hablamos en el programa anterior. Exactamente, vamos a hablar hoy, pero asociadas a la abundancia, ¿sí? Vamos a hablar de cómo afecta nuestro instinto a la abundancia y cómo la vivimos. Un poco de los instintos, ya les he contado de cómo nos podemos identificar más con uno o con otro, que hay tres instintos básicamente. Acá, como ya les he dicho, esto se basa en la teoría del eneagrama también, donde vamos a tipificar personalidades, y por eso vamos a tratar de, en este caso, muy a grosso modo, tratar de meternos en una cajita para entender un poco la perspectiva y la vivencia de cada uno desde ese lugar de ese instinto, para explicarlo de forma rápida y práctica. Quiero que la idea de abundancia la asocies primero con la flexibilidad, ¿no? Porque para poder tener tu abundancia, para poder vivir de esa abundancia, es importante que nosotros estemos flexibles a recibir lo que va a llegar, que estemos flexibles a soltar algunos procesos, dejar de controlar, porque también tiene que ver con eso. Y acá te voy a recordar las tres imágenes principales que tienen que ver con los instintos. Primero vamos a recordar el oso, con esta imagen de la conservación, que cuando estamos hablando de abundancia, lo que tenemos que pensar es que el oso vive la abundancia desde un lugar de mantenimiento, ¿sí? Es esa estabilidad a largo plazo. Estamos hablando de que esa abundancia se vive no solamente de forma individual, sino también para lo que es mi familia, para mi hogar. Son elementos tangibles. A mí siempre se me viene mucho la idea esto del mueble que capaz que compro para armar, que es de melamina, y el mueble de roble, ¿no? Claro. El oso va a ir al mueble de roble, naturalmente, porque va a querer que dure en el tiempo, más que el nuevo diseño. Y vamos a pensar en esta idea de largo plazo. ¿Qué es lo que le va a pasar a la persona que se identifica más con el instinto del mono, del navegante, del social? Ese tipo de instinto, su abundancia le va a buscar vivir más desde el entretenimiento. Ahí vamos a tratar de entender que los estímulos que recibe va a ser lo que oriente hacia dónde va a querer invertir, hacia dónde va a querer depositar su dinero y cómo va a querer vivir esa abundancia. Ahí estamos hablando, por supuesto, de experiencias, porque donde más vibración hay tiene que ver con lo que vivo. Y tenemos que entender que este tipo de vida necesita un nivel de liquidez, porque tiene que ser inmediata la posibilidad que yo tenga de vivir esa experiencia, de vivir esa aventura. Y por último, vamos a hablar de el león, que como ya les he contado, tiene que ver con este instinto de transmisión. Tiene un mensaje, una meta, un objetivo, un lugar hacia dónde ir. Cuando hablamos de la abundancia para el león, estamos hablando de que está haciendo una proyección. Por ejemplo, el nivel de trabajar a nivel de inversiones es algo que a una persona con instinto de león, de transmisión, le va a llegar como profundamente el interés. Van a hacer cosas temáticas dentro de los temas de su interés, y lo demás por ahí le resulta irrelevante. Va a querer también crecer en conocimiento, porque recuerden esta frase de que el conocimiento es poder, ¿no? Y ahí también el león conecta con esa abundancia. Y cuando estamos hablando de cómo vive esa relación con el dinero, más que liquidez como haría el mono o con el largo plazo que estaría trabajando el oso, acá estamos hablando de un legado de autonomía. No solamente mi libertad, sino que una libertad para los que vienen después de mí. ¿Sí? Estas son las imágenes que quiero que tengas un poquito en mente cuando estamos hablando de la abundancia para cada uno de nosotros en estos instintos. Si vos sentís que por ahí tú presente conecta con el oso, con la abundancia, cómo la vive el oso, ¿dónde va a estar tu crecimiento? En permitirte, en flexibilizar un poquito más hacia la vivencia del navegante, del mono, donde por ahí, además de tener toda esta conservación, este mantenimiento, el hogar, el ahorro, también te puedas permitir el entretenimiento, también te puedas permitir recibir información que complemente todo esto que estás viviendo y te permita conectar con el disfrute de ese dinero. Ahí la abundancia la vas a sentir como mucho más a flor de piel, porque deja de ser un tema de supervivencia y pasa a ser algo que también me habilito a disfrutar. Entonces, de nuevo, como hemos visto, no solamente se trata de abrazar mi instinto, sino de también abrazar mi instinto secundario, que en esta rueda me permite entender que por ahí esa flexibilidad tiene que ver con el entretenimiento, tiene que ver con el disfrutar, con esa liquidez.
Ahora, si vos te identificás con el mono, con el navegante, en principio, recordá que quizás tu crecimiento y tu conexión con la abundancia tiene que ver con flexibilizar tu mirada y integrar también lo que es la mirada del león, donde quizás no todo tenga que ser entretenimiento y liquidez y puedas agregar objetivos claros dentro de tu idea de inversión, por ejemplo. Bueno, Claro. Que mi dinero vaya hacia un lugar que yo también a largo plazo lo pueda seguir disfrutando, sobre todo asociando la idea de libertad, de mantenerte libre y autónomo. Cuando vos conectás con el instinto león inicialmente, con esta transmisión, lo que es importante es que entiendas que además de invertir, además de dejar un legado, también es importante estar presente. Y ahí vas a recibir un poco la energía de ese oso, que te va a ayudar a invertir en lo simple, en lo cotidiano, del hogar, de la familia, de estas cosas que me hacen sentir como más seguro y más disfrutable mi presente y capaz que no todo tan a largo plazo, ¿sí? Y esto sería un poquito hablando de la abundancia en los tres instintos. Por supuesto, hay mucho más que hablar, pero me encantaría que se pregunten si realmente conectan con alguno de estos instintos y en esa rueda hacia dónde sienten que se tienen que mover para sentir esa sensación de tranquilidad y estabilidad que quizás hoy me está faltando, ¿sí? Mi abundancia no tiene solamente que ver con lo que yo siento que es necesario, ese cimiento, ese instinto principal, sino también hacia dónde puedo avanzar, hacia dónde puedo evolucionar, que tiene que ver con mi segundo instinto. ¿Bien? Y del oso, por ejemplo, ¿al león podés pasar o no? Hay que hacer oso, mono, por ejemplo, león. si vos conectaste con el oso, el tercer instinto es el ciego. Entonces, las características del león son las que más dificultad van a presentar para vos si sos el oso. Por ejemplo, si sos el oso, vamos a suponer que estás buscando una casa. Sí. Si sos el oso, vas a querer comprar en vez de alquilar. Por ejemplo, Sí. Cuando integrás tu segundo instinto, capaz que agarrás y decís, bueno, y con una barbacoa así recibo a mis amigos y conectaste con el mono. Pero por ahí te cuesta la idea de pensar, y quizás que después la vendo para comprarme algo más grande como haría el león. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Tiene que ver con esta cuestión de a futuro, capaz que se me hace más difícil hacerme esa idea, empujarme hacia ese lugar. ¿Y hay etapas diferentes? En cierta etapa podemos ser león, en otra etapa podemos ser el Vas oso. a hacer el mismo, lo que vas a pasar es que a tu alrededor de tus 30 años lo vas a sentir como más fuerte. Yo siempre digo lo mismo, el recurso de los instintos entre los 30 y los 45 es espectacular, porque ahí es donde un poco la brújula se mueve, pero nos podemos volver a encontrar y armar un camino nuevo. Y de 45 para adelante. Ahí ya se siente más estable, ¿sí? No sé si en todos los casos. Bueno, No quiero revelar intimidades en el programa. no, pero es interesante lo que decís, porque para que tengas un poco de conocimiento, no, más o menos en la base. Sí, en esas épocas, normalmente lo que nos pasa en los 30 es que se empiezan a cambiar muchas cosas. Nuestros valores son los mismos, pero muchas veces nuestra dirección empieza a variar. Y ahí, bueno, uno se empieza como a redibujar un poquito. Es verdad, total. Se supone que ya la estabilidad viene después de los 40, vamos a decir. Hoy en día 45 quizás.